Saludos, que la gracia de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos aquellos que nos escuchan. Como siempre decimos, uno es nuestro Maestro. La palabra de Dios dice: examinadlo todo, retened lo bueno, juzgad las profecías. Y Dios nos aconseja que tengamos un espíritu noble en el sentido de escudriñar las Escrituras. Es más, es un mandamiento del Señor. Él dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y quisiera que esta enseñanza sea de bendición para muchos en el pueblo de Dios, porque si prestamos atención vamos a darnos cuenta de que nos va a ayudar muchísimo a entender muchas cosas que no encajan a veces en nuestra sincera búsqueda de la verdad cuando estudiamos las Escrituras. Y acuérdense que es el Espíritu de Dios es el que nos guía. Y voy a dar un ejemplo de cómo es que es necesario que meditemos y escudriñemos las Escrituras, pero que dependamos del Espíritu de Dios. Porque algo no encaja muchas veces cuando estamos escudriñando la palabra, y a muchos les debe pasar que algo no encaja, y es ahí donde tenemos que buscar a Dios en la oración. Tenemos que ir a las Escrituras, buscar los textos originales, y ahí el Espíritu de Dios nos va guiando. Y en esta oportunidad nos vamos a dar cuenta que cuando la palabra de Dios nos habla acerca del monte de Sinaí, el famoso monte de Sinaí, y este título dice: honrando la verdad del monte de Sinaí, el monte de Horeb, donde Dios le dio los mandamientos al pueblo de Israel, donde la nube de gloria se manifestó, donde la voz de Dios la escucharon todo el pueblo de Israel, los 10 mandamientos, y luego le dio todos los estatutos y decretos a Moisés. Toda esa historia se realizó en el monte de Sinaí. Y vamos a ver que no necesariamente es como los seminarios bíblicos y los institutos, las enciclopedias y aún las Biblias. Y les voy a dar un ejemplo bien práctico. Yo uso la Reina Valera del año 60 y en los mapas, en la parte de atrás, allí aparece lo que se llama Egipto y Sinaí, el monte Sinaí, el monte Horeb y la ruta del éxodo de Egipto. Y ahí vemos que siempre la señalan en esta parte. O sea que, reconociendo este mapa, aquí está Egipto, las pirámides de Egipto que hasta el día de hoy están. Acá está el Nilo, aquí está lo que es el canal de Suez. Este es el Golfo de Suez y este es el Golfo de Cava. Este es el Mar Muerto, el río Jordán. Israel está acá. Este era el sector donde estaban los filisteos. Todo esto es Sudán, África. Lo que en el día de hoy, esto es Etiopía. Esto es Yemen, Omán, los Emiratos Árabes. Esto es Qatar, Kuwait, la famosa guerra de Kuwait, Irak, Irán, donde estaban los moabitas y los amorreos en esta zona. El famoso Mar Rojo con sus 2 brazos, el Golfo de Suez y el Golfo de Cava. Entonces, todo esto de acá es el Mar Arábico. Y todo esto de aquí es lo que es hoy Arabia Saudita. Medina está por aquí. Y bueno, ya que este es el famoso río Éufrates y el río Tigris, donde las Escrituras hablan del Edén, que estaba definitivamente en esta zona por la parte de Irak. De por aquí vino Abraham. Y bueno, más o menos estamos ilustrados. El pueblo de Israel estaba esclavizado 430 años en Egipto hasta que Dios los saca. Y todas las Biblias que yo conozco, todas las enciclopedias, casi todas, nos indican que el pueblo de Israel estuvo dando vueltas en el desierto y ponen a ellos el monte de Sinaí en este lugar. Y ellos dicen que el pueblo de Israel estuvo dando vueltas y vueltas 40 años aquí. Y si eso fuera verdad, bueno, estaría bien, pero lamentablemente esto no es verdad, no encaja en nada de la verdad y de las Escrituras, y aparte de eso, en los restos arqueológicos que ya están demostrados, a los cuales yo les invito a ver busquen a Ron White, se escribe así. Ron White fue un arqueólogo cristiano
Pueden ver allí que él descubrió el cruce exacto del Mar Rojo. Se encontraron todas las riquezas de fuentes arqueológicas, descubrimientos, piedras con candelabros, con becerros. Se ha encontrado específicamente el famoso monte Sinaí, donde Dios se manifestó, donde Dios derramó su gloria, vino el fuego de Dios, y hasta el día de hoy está ese monte, al que lo llaman hoy día Jabal al-Laws. Jabal al-Lawas, que está en la Arabia Saudita y está en este lugar de aquí. Aquí está. Están todas las pruebas arqueológicas. Han encontrado restos arqueológicos de carros, de las ruedas de los carros de Faraón en el fondo del mar. Está todo. Hay miles de fotos. Las pruebas están allí. Quiere decir que nosotros, como seguidores de la verdad, tenemos que buscar la verdad en lo íntimo. Y entonces, si eso es verdad, quiere decir que algo está mal. Algo está mal con todos los mapas. Aquí tengo una enciclopedia bíblica, Atlas. También indican que aquí fue las 40 años dando vueltas en el desierto. Tengo varias Biblias acá. Aquí tengo la Biblia Dios habla hoy. Es una Biblia con los deuterocanónimos que lo usan los católicos romanos. Y la produce la editorial Dios habla hoy, impreso en Corea, y es Sociedades Bíblicas Unidas con el Consejo Episcopal Latinoamericano, etcétera. Y bueno, impreso en Corea, la bibliaweb.com. También tiene el mismo mapa, esta Biblia del Peregrino América Latina, que es la América Latina, la edición de la editorial Claret. La misma historia, y ya chequeé, y tiene los mismos mapas indicando la misma historia. Tengo otra Biblia acá. Esta versión es la King James. La King James de Thomas Nelson, Nashville, Mexico City. La King James, lo mismo. La Old King James, lo mismo. Aquí tengo la Nácar Colunga. Sagrada Biblia Nácar Colunga. Y lo mismo, aquí está el cruce, el Mar Rojo, el Golfo de Suez, el Golfo de Cabá, y ahí está mostrando que esta fue la ruta. Y hace 30 y pico años pensaba que esta era la mejor Biblia del mundo, que es una Dakes anotada, Biblia de referencia anotada de Dakes. Dake Bible Cells, Finis James's Dake. ¿Por qué pensaba que era la mejor Biblia hace como 30 años? Porque tenía unas excelentes, para mí, comentarios. Porque usa la King James, pero yo pensaba que era la mejor Biblia del mundo por los tremendos comentarios que hacía y las referencias. Y el día de hoy he llegado a la conclusión que, y mi consejo a todos los que están buscando la verdad, si pueden comprarse una Biblia donde sea más pegada a los originales y sin ningún comentario, sería la mejor. O sea, sin ningún comentario humano, simplemente que sean las escrituras tal y cual. Y luego nosotros podemos ayudarnos con diccionarios bíblicos, concordancias para buscar en los originales, varias versiones y etcétera. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Como estamos viendo aquí, y hasta yo mismo en mi propia Biblia, el mapita que nos muestran es que el monte de Oreb, el monte Sinaí, estaba aquí. Y vamos a ver que eso es una falsedad, porque aún hasta el día de hoy, históricamente se conoce que la línea donde Egipto, el imperio, el país egipcio, o lo que como queramos llamarlo, siempre fue su línea aquí. O sea, Egipto siempre, todo el mundo sabía desde miles de años que Egipto terminaba acá, en este brazo, en el brazo del Golfo de Cabá. O sea que cuando el pueblo de Dios que vivían en Egipto, en Gosén, en Rameses, sale de Egipto, dice la palabra de Dios que salió de Egipto. Dios salió, el pueblo, el ejército de Dios de Egipto. Entonces Egipto era hasta acá. Entonces si los
40 años se la pasaron dando círculos acá. Hay algo que está equivocado. Por cierto, Jetro vivía en Madián, aquí. Y vamos a ver que en algún momento Moisés le pide a Jetro y le pide por favor que él vaya con ellos a la tierra prometida, porque, mejor dicho, que él nos guíe en ese desierto grande. Lo que Dios llama, este es el desierto grande. En realidad, el gran desierto no es este de aquí, porque ni siquiera hay ninguna prueba arqueológica, tampoco no existe. Pero todo el turismo del mundo viene aquí, y hay hoteles y turismo, pero nunca han encontrado ninguna prueba arqueológica. Más bien todas las pruebas arqueológicas las encontraron aquí en Arabia Saudita, donde fue el verdadero lugar. Pero sin embargo el gobierno de Arabia Saudita, y creo que con coordinación con el gobierno de Estados Unidos, han suprimido esa verdad y no hay noticias. No les interesa hablar de eso y hasta el día de hoy siguen reproduciendo todas las editoriales un error. No quiero decir que es satánico, diabólico, es una mentira. Lo que quiero decir es que se está perpetuando una cosa que está equivocada, es un error. No quiero decir que están mintiendo a propósito, pero lo que quiero establecer con claridad es que se está perpetuando y perpetuando a través de todas las editoriales. De todas las editoriales. Y ojo que se pronuncian millones de Biblias en todo el mundo. O sea, a ver, voy a leer acá algo que me llamó la atención. Dice, Sociedades Bíblicas Unidas es una fraternidad mundial de sociedades bíblicas nacionales que sirven en más de 200 países. Su propósito es poner al alcance de cada persona la Biblia completa o parte de ella en el idioma que pueda leer y entender a un precio que pueda pagar. Sociedades Bíblicas Unidas distribuyen más de 600 millones de escrituras al año. Lo invitamos a participar en este ministerio con sus oraciones y ofrendas. ¡Wow! Venden 600 millones de escrituras al año y todavía están pidiendo oraciones y ofrendas. ¿Y qué les importa que se descubrió el verdadero lugar del cruce del Mar Rojo? ¿Qué les importó? Ellos siguen imprimiendo el mismo mapa equivocado. Este ministerio en honor a la verdad, y este es su servidor, está encargado de parte de Dios a declarar y proclamar la verdad de Dios tal y cual fue inspirada en su palabra y tal y cual es la verdad, con hechos comprobables y con la verdadera ciencia. En este caso vamos a demostrar por las escrituras y les he dicho, vayan, ustedes busquen en Google, en YouTube, están miles de pruebas, muchos videos que pueden ver ahí todas las pruebas de dónde es realmente el cruce del mar y dónde es que se estableció todo. Pero en esta hora vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a concentrarnos. Entonces, honrando la verdad del monte Sinaí, en Gálatas capítulo 4 dice, hablando de la ley y los dos pactos, voy a leerlo de 24. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. O sea que la palabra de Dios dice que el monte Sinaí está en Arabia. Que yo sepa, Arabia es toda esta zona y lo que es ahora mismo, en la actualidad, Arabia Saudita. Entonces la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 4, verso 25, dice, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. O sea que está haciendo una comparación de los dos pactos, pero no vamos a concentrarnos en eso, sino vamos a concentrarnos en el versículo 25, donde dice y establece que el monte Sinaí en Arabia y que corresponde a la Jerusalén actual. Esa palabra corresponde, tengo aquí un diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento que es muy bueno, W. Vine. No es perfecto porque este señor también hace comentarios. O sea, en lugar de traducir solamente lo que significa, también hacen algunos comentarios. Y cuando hacen algunos comentarios, entonces, bueno, yo también tengo el derecho de poner ahí, señor Vine, gracias por su información, pero no me interesa su comentario.
porque él se ha equivocado en algunas cosas. Por ejemplo, el hablar en lenguas. Él cree que eso es un cuento. Seguramente como no leen lenguas, entonces ¿cómo va a hablar y enseñar? Pero entonces tiene su propio juicio y eso no existe para él. O sea que cosas así. Lo importante es que es una buena herramienta porque nos habla de las palabras. Esta palabra que está en el 25 que dice, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Jerusalén está aquí. Lo hemos marcado con una J y en círculo. Dice, la palabra corresponde es el griego sustoicheo, como se quiera pronunciar en griego. Y de acuerdo a este diccionario expositivo, esa palabra dice que significa estar en la misma línea o hilera. Se traduce corresponde en Gálatas 4:25. Y es interesante porque en toda la Biblia, esta palabra no se vuelve a repetir. Es la única palabra que no se vuelve a repetir, la palabra corresponde. Esa palabra que dice, este es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén. Esa palabra corresponde significa sustoicheo, que significa estar en la misma línea o hilera con. La única vez. Y se usa para términos geográficos. O sea, se usa para términos geográficos. ¿Qué estamos hablando? Que lo que está diciendo que la Arabia está en la misma línea, en la misma hilera recta hacia arriba con Jerusalén la actual. Como estamos viendo aquí, si van a Google y buscan a Google Maps o satelital y buscan Jabal al-Las, que está aquí, van a ver el monte que aún hasta el día de hoy está todo quemado en la cumbre. La prueba de que Dios apareció y este monte aquí aparece hasta el día de hoy quemado. Ahí están las pruebas, están las fotos, pero se oculta esa verdad. Sabemos que el príncipe de este mundo es enemigo de Dios y no quiere que el mundo sepa que la palabra de Dios fue real, es verdad, todo lo que dijo fue exacto y que la tierra es como Dios dijo que es, pero se está ocultando esta verdad. Y hay una foto con el presidente de Estados Unidos, y no solo él, sino con otros presidentes y los reyes y los magnates de la Arabia Saudita. Es interesante porque es una foto muy famosa que está Donald Trump y gente de Arabia poniendo la mano sobre la esfera del globo terráqueo. O sea, es bien famosa esa foto, que todo el mundo pone la mano sobre la esfera, sobre la tierra que gira en un eje imaginario. Y yo digo, pero qué rara esa foto. Pareciera una confabulación en contra de la verdad. Porque si bien es cierto, ya se descubrió, ¿por qué no se publica y se dice al mundo entero la verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? La palabra de Dios dice que este Sinaí, que corresponde, que está en línea a la Jerusalén actual, está exactamente aquí, en la misma línea. Jerusalén está acá y el verdadero monte está acá. No está aquí. Entonces vamos a ir a las Escrituras y vamos a ver qué pasó. A ver, vamos a ver qué pasó en Éxodo, capítulo 13. Y voy a correr un poco porque en sus estudios, cuando lean Éxodo, Números, Deuteronomio, les va a ayudar muchísimo esto porque van a entender muchísimas cosas que no entendían. Una de las cosas importantes que es necesario que entendamos que cuando el ejército de Dios con todo Israel sale de Egipto, el Señor le dice a Moisés que le diga a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto y déjame 3 días, que vayamos 3 días de camino. Y eso lo dijo Dios a propósito porque mover a miles y miles de personas, ¿cuántas? No sé, algunos dicen que eran 1 millón, 2 millones, 3 millones, no lo sé. Pero mover esa cantidad de gente, Dios en su sabiduría le dijo, dile a Faraón que te dejen ir 3 días de camino. Era el tiempo necesario para que Faraón comenzara a perseguirlos con su ejército. Ellos estaban a una distancia considerable. Entonces vamos a ver que el día que ellos salen, dice la palabra de Dios en Éxodo 13,
hablando, pues ya había pasado la Pascua, y entonces ahí comienza a decir, sí, estamos en Éxodo 13. El verso 17 dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. O sea que aquí estamos aprendiendo algo interesante. Dice que Dios no los llevó. O sea, cuando los saca de Egipto, dice Dios, Él no los lleva, dice, por el camino de la tierra de los filisteos. Porque la tierra prometida está aquí. Todo esto es la tierra prometida. Pero dice la palabra de Dios que Dios no los saca de Egipto y los lleva por el camino de los filisteos, de aquí. Porque eso sería lo más simple, ¿no? De aquí a aquí. Ya están en la tierra prometida. Pero la palabra de Dios dice que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas Dios, dice, hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. O sea que no se fueron aquí, sino que dice que se fueron por el camino del desierto del Mar Rojo. O sea que la gente cree que en lugar de que Dios los lleve por aquí, entonces la gente dice, y lo dibujan en los mapas, que no, en lugar de ir por acá, lo que hizo el pueblo fue meterse acá. Y que el cruce del Mar Rojo fue aquí. O sea, cruzaron aquí y en lugar de ir para arriba, se quedaron aquí 40 años. Pero lo que Dios dijo no fue eso. Lo que Dios dijo es que cuando los saca de Egipto, no los va a llevar por la tierra de los filisteos, sino los va a llevar porque Egipto es hasta acá. Hasta aquí. Esto era lo que es Egipto. Hasta aquí se considera la tierra de Egipto. Quiere decir que si ellos cruzaron el Mar Rojo, como algunos creen aquí, seguían en Egipto. Esto es Egipto, pertenece a Egipto. Entonces, no fue así, sino que cuando Dios dice que los hizo andar por el camino del Mar Rojo, fue por todo este lado. Todo esto es el Mar Rojo, por si acaso. El Mar Rojo no solamente es esto, sino es todo esto. Entonces, vamos a ver que, leyendo rápidamente, dice, versículo 8, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carro de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, aquí, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Ya conocen la historia ahí, donde el Señor le dice, levanta tu vara, extiende tu mano, y el ángel de Dios, y pasaron como en tierra seca. Dios quita la rueda de los carros de Faraón, del ejército de los carros de Faraón, y los trastorna gravemente, y etcétera. Ustedes conocen la historia, pero no es lo que estamos enseñando. Lo que estamos enseñando aquí es que, por ejemplo, cuando ellos, como dice acá, acamparon en Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón, y aquí puse eso. La Biblia dice en Números 33, y ahí están todas las jornadas del pueblo de Israel, que duraron 42 jornadas. En Apocalipsis 12:6 habla de la mujer que representa a Israel, que dice que fue llevada al desierto y fue sustentada por 42 meses, o sea, 42 temporadas. Y el pueblo de Israel estuvo en el desierto y hizo 42 jornadas antes de cruzar aquí en el Jordán para llegar a la tierra prometida. 42 jornadas. ¿Dónde está eso? Eso está, lo pueden leer en Números capítulo 33. En Números capítulo 33 pueden verlo. Tranquilos, con detenimiento. Ahí están todas las jornadas. Versículo 3 dice, de Ramesés salieron en el primer mes, o sea, en el mes primero, a los 15 días del mes primero,
el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Y mientras enteraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Ramesés, dice, y acamparon en Sucot. ¿Dónde es Sucot acá exactamente? No lo sé. No me atrevo a decir dónde era Sucot de acuerdo a todas estas enciclopedias, porque si ellos han puesto algo que es totalmente falso, no tengo confianza y en realidad no lo sé. Pero sí, por el Espíritu de Dios, conociendo las otras verdades, podemos ver y podemos aproximarnos más o menos por dónde era. Entonces acá dice que salieron de Ramesés, eso es lo que sabemos. O sea, el punto de partida lo dice aquí. Entonces dice que acamparon en Sucot y salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el confín del desierto. Que está en el confín del desierto. Yo diría que estaba por aquí. La Biblia dice que luego regresaron y se encontraron en este punto aquí. Y entonces los egipcios, cuando estaban persiguiéndolos aquí, se dieron cuenta que estaban atrapados, dice la Biblia, entre el desierto y el mar. Entonces, versículo 7, salieron de Tan y volvieron sobre Pija-Jirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol, y salieron de Pija, un poco difícil esta palabra, Pija-Jirot, y pasaron por el medio del mar al desierto. Pasaron por el medio del mar al desierto. El cruce fue acá. Y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Tam y acamparon en Mara. Anduvieron 3 días y acamparon en Mara. Donde habían, después de Mara salieron y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y ahí conocen la historia. Y ahí están las 42 jornadas. Si ustedes la cuentan, salieron de Elim, era la jornada número 6. Salieron del Mar Rojo 7 en el desierto de Sin. Y ahí fue donde sucedió lo de las codornices, y el maná fue en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca y etcétera. Entonces, ¿dónde queremos concentrarnos aquí? Por ejemplo, dice que salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. A los 46 días después que salieron de aquí. O sea que ellos estaban ya aquí en 46 días. ¿Dónde está eso? Vamos a buscarlo. Éxodo capítulo 19, verso 1. Éxodo capítulo 19, verso 1. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. ¿Cuál monte? El monte de Sinaí. Porque decía la Biblia que llegaron al desierto de Sinaí. Y dice, y acampó allí Israel delante del monte. Y subió Dios y Jehová habló desde el monte diciendo, así irás a la casa de Jacob, y etcétera, etcétera. Ahí comienza a... Vamos a ver ahora otra confirmación de lo que estamos hablando. En el libro de Números, capítulo 10. Números, capítulo 10, verso 11, dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí. O sea que estamos hablando del mismo lugar, del desierto de Sinaí. Estamos hablando que cruzaron el mar y se encontraron con el desierto de Sinaí. Aquí dice la palabra de Dios, partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según la orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Param. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. O
Si bien es cierto, la palabra de Dios dice que partieron por primera vez. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Porque allí ya tenían armado el tabernáculo. Habían pasado un año y pico. Porque eso dice el versículo 11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Entonces, parten. ¿Hacia dónde parten? Vamos a ver que Jetro, que es el suegro de Moisés, vivía en Madián. Y Madián está establecido totalmente que estaba en esta zona de aquí. Miren lo que pasa en el versículo 29. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel. Uno de los nombres de Jetro también era Raguel. Madianita, su suegro. O sea que Raguel, Madianita, su suegro, dice: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho: yo os daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto. O sea que Madián y Jetro conocía todos estos lugares que había en el desierto de la Arabia Saudita. Y por si acaso, todo esto que está aquí era cordilleras. Todo está en una zona de cordilleras. Lo que se llamaba los montes de Seir. Y vamos a ver que monte en hebreo es Har. Y cuando uno busca el significado, no solo significa un monte, también significa montañas con plural y también significa región montañosa. O sea que no era un monte, un cerrito así chiquito y ahí estaban dando vuelta en el monte, no. Har en hebreo es montañas también y región montañosa, o sea, una cordillera de montañas. Entonces, dice la Biblia que él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha dado a hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días. Partieron del monte de Jehová. ¿De cuál estamos hablando? De este. Del verdadero monte de Sinaí. Esa fue la primera partida. Partieron la primera vez al mandato de Jehová, dice la Biblia en el versículo 13. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de millares en Israel. Entonces, ahí empieza, entonces, por primera vez. Y vamos a ver, por ejemplo, lo de las codornices. Todo esto fue prácticamente un año después. El lío y la provocación pidiendo carne, que se estaban arrepintiendo de haber salido de Egipto y Dios se enoja. Todo eso fue aquí. Después de un año más o menos, en el segundo año, pasa todo eso. ¿Dónde está eso? En Números capítulo 11. Dice: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. O sea, trajo codornices del mar. Aquí está el mar. Y las trajo aquí. Dice: y las dejó sobre el campamento un día de camino al lado y un día de camino al otro. Entonces, versículo 34. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hatabá partió el pueblo a Aserot y se quedó en Aserot. O sea que estamos hablando aquí que básicamente después de un año y un poquito más, llegaron a Kibrot Hatabá y después se quedaron allí y se fueron hasta Aserot. Y si vamos a Números capítulo 33, ahí están las jornadas, donde dice versículo 16. Acuérdense que en la jornada del verso 15 salieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí. Ahí es donde Dios se manifestó con las leyes, con su gloria y todo eso, con los 10 mandamientos. Pero dice que partieron por primera vez y salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatabá.
los mismos que estamos leyendo en Números capítulo 10, verso 12. A ver qué dice acá. Números 10, verso 12, cuando dice que partieron de ahí y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Entonces, en Números capítulo 11 dice que llamó ese lugar del lío de las codornices y todo ese, llamó ese lugar Kibrot Hattaavah, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Y de allí partió el pueblo a Aserot y se quedó en Aserot. ¿Dónde está eso? Ahí está en Números capítulo 33, están las 42 jornadas del pueblo de Israel. Y en el versículo 16 dice, salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hattaavah. Salieron de Kibrot Hattaavah y acamparon en Aserot. Lo mismo que dice acá, acamparon en Aserot. ¿Qué estamos hablando? Que todo esto pasó más o menos un año después. O sea que al año y pico ya estaban en el segundo año de la salida, no estaban por aquí, estaban por aquí, en lo que es la Arabia Saudita, en el gran desierto, como Dios lo llama. Y entonces allí en Aserot fue que sucedió lo de los 12 espías. Aquí sucedió lo de los 12 espías en Números 14:34. Vamos a ver Números 14:34. Dice, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y morirán. O sea que cuando Dios le da las leyes, los 10 mandamientos, luego se revelan, hacen una imagen de fundición y todo eso sucedió aquí a los pies del monte Sinaí. Cuando parten por primera vez, ahí pasa la historia, no voy a contar todo eso, pero ahí pasa la historia de que manda a reconocer, Dios le dice, vete a reconocer la tierra, y van 12 espías a reconocer la tierra prometida. Ya ustedes saben la historia, solo Josué, hijo de Nun, que su nombre era Oseas, que era hijo de Efraín, por cierto. Josué venía de la descendencia de Efraín, y al final de cuentas Efraín era un hijo de José que tuvo en Egipto con una hija de un sacerdote de On. On quedaba por aquí, el dios On, egipcio, pagano. Y Josué era descendiente de ese hombre, de Efraín. Junto con Caleb son los únicos que dieron buen reporte cuando dijeron, nosotros podemos vencerlos, son gigantes, altos, pero podemos vencerlos. Los 10 restantes estaban en desacuerdo, estaban atemorizados y atemorizaron y llenaron de temor a todo el pueblo de Israel y se llenaron de miedo. Y ustedes saben, en ese momento Dios toma la decisión y dijo, de ninguna manera el pueblo está preparado para poseer la tierra. O sea que a toda esa gente les dijo el Señor, van a perecer en este desierto grande. Y solamente Josué y Caleb, ni aún Moisés vio la tierra, entró a la tierra prometida. La vio de lejos desde acá, donde murió. Murió más o menos aquí, antes de cruzar el Jordán, en el monte Nebo. Pudo ver la tierra para allá, para allá, para allá y para allá. Pero nunca entró, nunca cruzó el Jordán. Esta fue la 42ª jornada. Eso fue después de 40 años. Dice, salieron de los montes de Abarín y acamparon en los campos de Moab. Este es el campo de Moab junto al Jordán. Este es Moab. Acamparon allí frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sittim en los campos de Moab. Esta fue la última jornada. Ahí cuando cruzan el Jordán, ese día se acabó el maná, dice la palabra de Dios. Ese día cesó y nunca más cayó maná, el día que cruzaron el Jordán. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que cuando Dios manda a los espías
regresan con un mal reporte, solo 12 tenían lo correcto. Entonces Dios decide lo que está escrito en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio. Un plan de contingencia. Como él dijo, cuando los saca no los lleva por acá, sino que los lleva por el desierto. Entonces, Deuteronomio capítulo 1 dice, ahí está la historia para que vean qué pasó con los 12 espías, excepto Caleb y Nun. Entonces el versículo, voy a leer el 38. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, le dijo Dios a Moisés. Anímale porque él hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirán de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, o sea, estaban niños, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del mar Rojo. ¿Por qué? Porque ellos fueron a reconocer la tierra para acá, regresaron con un mal reporte. Entonces, ¿qué dijo Dios? Ustedes no la van a heredar a sus hijos, pero lo que van a hacer es, dice, pero vosotros volveos. Estaban aquí porque habían mandado a los espías, estaban atentos para subir, pero el reporte era malo. Y entonces, ¿qué dijo? Vuélvanse al sur. Volveos e id al desierto, camino del mar Rojo. Y ojo, Egipto era hasta aquí. Esta línea es la de Egipto. Esto es Egipto. O sea que cuando Dios le dice, vuélvanse al mar Rojo, no le está diciendo, vuélvanse a Egipto. Le dice, vuélvanse al mar Rojo. Aquí. Vuélvanse. Entonces dice, ¿por qué sabemos que es así? Capítulo 2. Dice, luego volvimos y salimos al desierto, camino al mar Rojo, camino del mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el Har, rodeamos el monte Har de Seir por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. ¿Cuánto significa eso? Los eruditos pueden empezar a qué sé yo, a tener sus opiniones. Lo único que sé es que en el segundo año recién estaban acá y había pasado, todo esto pasó en el segundo año. Los 12 espías, las codornices, el agua y todo eso pasó en el segundo año. Que yo sepa, estuvieron 40 años. Entonces dice la palabra de Dios, y rodeamos el monte, y como dijimos, esa palabra monte significa Har, que significa región montañosa y montañas. Y como hemos dicho, si vamos al mapa, a Google, y vemos, todo esto era puras montañas. Era una cordillera de montañas, y el monte Sinaí, que lo llamamos actualmente Jabal al-Laus, era parte de esa cordillera. Entonces el Señor le dijo, vuélvanse camino al mar Rojo. En el versículo 2 dice, y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte. Repito, Har. Har significa región montañosa o montañas. Bastante habéis rodeado estas montañas, volveos al norte. O sea que, ¿dónde habían estado? En el sur. Estaban en el sur. Y aquí quiero detenerme un rato porque esta región actualmente es Yemen, muy conocido, países muy ricos, Omán, los Emiratos Árabes. Y quiero decirles que se han encontrado pruebas arqueológicas de restos del pueblo de Israel, porque la menora o la lámpara de 7 brazos, se han encontrado rocas con la grabación en roca de una menora. Se han encontrado aquí, se han encontrado aquí, se han encontrado aquí, y hasta también por estos sectores se han encontrado grabados en las rocas unas imágenes así que representan sandalias abiertas. Era un símbolo cuando Moisés le dijo, quitad los calzados de vuestros pies porque este lugar es santo, no se acerquen al monte y etcétera.
era algo, una experiencia que habían tenido el pueblo de Israel que no se olvidaron nunca. Lo que quiero decir que pruebas arqueológicas existentes, se han encontrado restos del pueblo de Israel grabado en roca en todos estos sectores. Aquí, en Omán, en Yemen. Eso es la que no se sabe, no es muy común, pero cuando uno investiga se encuentra eso. Quiere decir que el pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto y llegó un momento que el Señor le dijo, bastante tiempo haber rodeado este monte. O sea, bastante tiempo ustedes han estado rodeando estas montañas. Volver al norte, dice el versículo 3. Entonces, cuando estudiemos la palabra de Dios de Éxodo, Números, Deuteronomio, entonces va a cuadrar mejor. Porque nos vamos a dar cuenta entonces que la palabra de Dios cuadra mejor y vamos a entender mejor las cosas. Vamos a ver, por ejemplo, si queremos ver, ¿dónde están los versículos aquí? En realidad esto es solamente es un bosquejo, no se trata de una enseñanza exhaustiva con muchísimos versículos bíblicos, sino más o menos para que nos demos cuenta cómo fue el viaje. Entonces, vamos a desde el monte Sinaí. Y vamos a ir a esa parte, vamos a ir a Números. Números, vamos a ver si encontramos aquí. Cuando ya es bastante. Vamos a ir mejor a Deuteronomio, que es casi un resumen. Deuteronomio, capítulo 2. Donde estábamos. Entonces, cuando le dice bastante tiempo habéis rodeado este monte, volveos al norte y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú. O sea, estaban en el sur y Esaú habitaba en esta zona y dice, pasen por el camino de Esaú. Dice que los que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. O sea, todas las montañas de Seir, todo esto de acá, se lo había dado a Esaú. Era de él. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis el lago y etcétera. Versículo 10. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Y en Seir habitaron antes los oreos, los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia. Entonces, en el capítulo 2, Dios habla ya en un tiempo, habían pasado muchas jornadas, y entonces aquí está lo que es el río Éufrates. Llegó un momento que el pueblo de Israel comienza a subir hacia el norte, y aquí está el río Éufrates, aquí está los amorreos, aquí está Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, por aquí. Entonces sabemos que derrotan a estos dos reyes y le dan la tierra de Manasés, de Rubén y otra tribu, me parece que es la de Gad. O sea que 3 tribus heredan toda esta parte, la parte del Jordán, del lado derecho, del lado del oriente. Entonces el día que entra el pueblo de Israel aquí, Josué, que cruza el Jordán, han pasado 40 años. O sea que honrando la verdad del monte Sinaí, entonces podemos resumir que el monte nunca estuvo acá,
No hay ninguna prueba arqueológica, pero sí hay bastante turismo. O sea que nunca el pueblo de Israel estuvo dando vueltas aquí. El pueblo de Israel estuvo en el gran desierto, que es todo esto. Y cuando llegó el momento, entonces entraron a hacer guerra a los reyes que estaban habitando, gigantes. Sehón, como dice la Biblia aquí. Aquí está el nombre. Y envié mensajeros desde el desierto a Cademot, a Sehón, rey de Hesbón. Entonces el Señor puso a propósito, endureció el corazón de este gigante, como dice Jehová tu Dios, había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra, comienza a posesionarte de ella. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos, él y a sus hijos y a todo el pueblo. Esto ya había pasado pues 30 y pico, casi ya llegando para los 39, 40 años probablemente. Esto estaba sucediendo ya después de muchísimos años. Entonces después ahí dice, destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres, niños, no dejamos ninguno. Volvimos pues y subimos camino de Basán, que era más arriba, aquí, donde está actualmente lo que se llama los altos del Golán, o donde está el monte Hermón, donde descendieron los 200 ángeles caídos del cielo y se metieron con las mujeres. Fue aquí lo que es Cesarea de Filipo, donde el Señor Jesucristo subió a ese monte, se transfigura delante de sus discípulos, el mismo lugar por aquí. Ahí habitaba un famoso gigante llamado Og. ¿Cierto? Dice Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo. Con su tierra harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo. Dice que este rey, por ejemplo, aquí también dice, versículo 8, también tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, lo que es Cesarea de Filipos. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos le llaman Senir. Todas las ciudades, todas estas ciudades de acá, habían dos reyes, Sehón y Og, que eran gigantes. ¿Cómo sabes? Versículo 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, dice, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo de hombre. O sea que yo calculo que era como de 14, 15 pies por 6, 7 pies. Imagínense, yo mido 6 pies. Este hombre medía más del doble que yo. Eso es lo que está escrito aquí en la Biblia. Entonces, esta tierra dice que la heredaron y ahí empezó entonces el Señor a entregar a todos los descendientes de gigantes y todo eso. O sea que esos 200 ángeles que en el libro de Enoc se menciona que descendieron el monte Hermón, todavía había una descendencia de ellos, Sehón y Og. Entonces, no sé si lo están viendo un poco más claro. Había pasado muchísimo tiempo. Ya había pasado años. Muchísimos años ya. Muchos quedaron muertos en el desierto. Josué me parece que era de 80 años cuando entra a la tierra prometida y le dice Caleb, me parece, quería ir a seguir peleando y conquistando. Ya estaban viejitos, pero llegaron a entrar a la tierra prometida. Entonces, a ver, ¿cómo termino aquí esta enseñanza? ¿Cómo termino aquí esta enseñanza? Deuteronomio, capítulo 4, les dice Dios por medio de Moisés: vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas a vosotros que seguiste a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos. Entonces, no quiero
entrar en otros temas, porque el tema ha sido la verdad del cruce del Mar Rojo. La verdad del cruce, el verdadero lugar exacto es exacto. Están las pruebas ahí, miles de fotos. El monte está quemado hasta el día de hoy en la cumbre. Fue aquí. En toda esta cordillera que se llamaba Seir, estuvieron vagando. Y cuando llegaron a entrar por fin, lo hicieron por este lado. Dios no permitió que vayan de esta manera. Dios los trajo, cruzaron el mar y los trajo pagando 40 años acá. Y cuando llegó el momento, cruzaron para aquí. Y así fue la historia. Esto fue lo real. Lo demás es un cuento y una fábula que hasta el día de hoy siguen imprimiendo las Biblias. Tengo que reconocer que a mí me dicen, ¿qué Biblia me recomienda, hermano? Tengo que reconocer que la mía, las sociedades bíblicas también siguen imprimiéndola con el error ahí. Y siguen perpetuando un error. Y este es un ejemplo que es lo que pasa con la verdad. Y para cerrar voy a dar un testimonio bien cortito de lo que me pasó en búsqueda de la verdad y que el Espíritu de Dios, Él mismo prácticamente me guió a la verdad. Porque si voy a depender de estas enciclopedias y de las sociedades bíblicas y qué sé yo, estamos perdidos. Tenemos que confiar que Dios, en su bendita misericordia, nos va a guiar cuando nosotros de corazón lo buscamos. Y le cuento este testimonio para terminar. Yo le estaba hablando a un hermano cómo es que Dios me guió, por ejemplo, en la búsqueda de la verdad con respecto a Primera de Juan, en el Nuevo Pacto, Primera de Juan capítulo 5, verso 7. Y yo le decía a este hermano, yo estaba meditando mucho y he pasado muchísimas horas, decenas y cientos de horas meditando la palabra en esta parte, y yo me chocaba con una pared en el versículo 7 que decía, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. O sea, como que algo, el Espíritu de Dios algo me decía, esto no concuerda. Y esta es la Reina Valera 1960. Entonces volví a leer de nuevo desde el capítulo 5, verso 1, y de luego no entendía, volvía a 1 Juan desde el capítulo 1, y así no sé cuántas veces, cuántas decenas y cientos de horas meditando y orando, buscando la presencia de Dios, porque me estrellaba contra una pared. Porque la palabra de Dios, donde yo me chocaba contra una pared, decía el versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Hasta ese momento lo entendía. Dios manifestado en carne. Y el Espíritu se queda testimonio. Hasta ahí estaba bien. Pero cuando seguía el versículo 7 decía, porque tres los que son dar testimonio en el cielo. O sea, porque tres, después de ese versículo 6, no me encajaba. No me encajaba. Y decía el versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y estudiaba cada palabra en el hebreo, en el griego, y le decía martureo, por ejemplo, marturia, es testigo, testimonio, una evidencia, es diferente a martureo, y orando y discerniendo, y chocaba, no sé cuánto tiempo, meses aquí, hasta que el Espíritu de Dios me lleva a ver las palabras originales. Y en la búsqueda me doy cuenta que existe lo que se llama la famosa coma joánica, que para mí era primera noticia, pero que sin embargo eso en los institutos bíblicos se conoce muy bien, pero para mí era nuevo. Porque yo estaba metido solo con las escrituras y con las palabras originales, pero algo estaba mal, hay algo que no lo podía entender, algo que no me cuadraba. Entonces, para concluir, lo que le quiero decir es esto. Después de que el Espíritu de Dios me guía a investigar más, entonces, investigo y agarro una Biblia de la Reina Valera, que la tengo allí,
versión, la misma Reina Valera, pero edición 2015. Y en esa Reina Valera, la misma Reina Valera, edición 2015. Vamos. O sea, esta es del 60, revisión del 60, y es una revisión del 2015. Cuando voy a ver la Reina Valera, pero del 2015, resulta que ese versículo 7 ya no está. Lo quitaron. Y cuando comienzo a investigar, eso se llama la coma joánica, y ellos tuvieron que reconocer que eso fue un texto añadido. O sea que ustedes están viendo mi Biblia toda pintada. Si a un niño yo le pregunto, a ver niño, en esta Biblia todo está, como quien dice, esto es una imprenta natural. ¿Me puedes decir dónde es que alguien metió la mano? Y lógicamente es fácil de decir cuando está escrito con lapicero rojo, ahí alguien metió la mano. Lo mismo pasó con la coma joánica. Cuando el Espíritu de Dios no me dejaba seguir porque algo estaba mal, me llevó a escudriñar más y a encontrar que ese versículo 7 fue introducido después y fue puesto a mano a propósito. Y por alguna razón, para la conveniencia de la teología que se le acomoda más, les pareció muy bien ese versículo, lo dejaron ahí para defender la famosa Trinidad. E hicieron un tremendo daño al cuerpo de Jesucristo. Me costó meses, muchas búsquedas de Dios en la presencia del Espíritu de Dios, porque decía, algo está mal. Y cuando comienzo a buscar, resulta que eso fue añadido. Y la Reina Valera del 2015 lo tuvo que sacar, porque tuvo que reconocer que eso fue añadido. Entonces lo correcto es así. Este es el Jesucristo, versículo 6, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y eso es lo exacto. Lo demás lo añadieron. ¿Por qué cito esto? Porque es un ejemplo práctico de cómo es que tenemos que buscar la verdad. Aún si nosotros agarramos, esta es la enciclopedia, wow, esto tiene que ser cierto, pero fíjate cuántas cosas han hecho, esto tiene que ser verdad. No necesariamente. Todo está corrompido. Como alguien dijo así: los doctores destruyen la salud, los abogados destruyen la justicia, los gobiernos destruyen la libertad, los medios de comunicación destruyen la verdad, y las religiones destruyen la espiritualidad y la verdadera verdad acerca de Dios. ¿Por qué? Porque está escrito en 1 Juan capítulo 5, verso 19, sabemos que nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que nosotros hemos conocido al verdadero Dios y estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Todo aquel que se sale y se extravía de lo que Jesús dijo, no tiene a Dios. Segunda de Juan, versículo 9. Así que espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Les va a servir mucho cuando estudien el Éxodo, el famoso Éxodo. Se van a dar cuenta que tiene más sentido cuando conocemos la verdad. De manera que escudriñemos las Escrituras, porque a nosotros nos parece que tenemos en ellas vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Bendiciones.